Meditaba yo esta semana en una palabra que el Señor trae a mi corazón. Y es una palabra que hemos escuchado muchas veces, pero a veces yo creo que la interpretamos mal. Dios no puede ser burlado. Esa palabra de burla no tiene que ver en sí con lo que nosotros pensamos que es burla, o sea, como de jajaja, reírnos, como pasar. Pero en verdad la palabra burlar quiere decir evitar ser vista o hallado por alguno que la vigila o le persigue, eludir un problema o algo que le resulta comprometedor de forma ingeniosa. O sea, cuando la palabra nos dice Dios no puede ser burlado, o sea, si lo contextualizamos sería sencillo, o sea, nosotros no podemos pasar de Dios. O sea, no podemos pasar de lo que Él ha establecido. Y es fuerte porque Dios dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros a veces llevamos un evangelio incorrecto o lo entendemos de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios es un principio que Dios ha establecido, que todo lo que uno siembra, uno cosecha. Y en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo le revela a la iglesia de Éfeso lo que es la actividad espiritual, lo que es la jerarquía espiritual, el, 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 los poderes de las tinieblas se mueven a través de jerarquías y el apóstol Pablo así les hace saber a la iglesia de Éfeso, porque como lo hemos estudiado en otras prédicas, era una iglesia donde habían brujos, donde había una actividad espiritual, o sea, habían creyentes que habían sido brujos, que habían practicado la hechicería durante muchos años y el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo les trae una revelación a la iglesia de Éfeso y les habla de la jerarquía y les dice, a ver, es que la lucha no es entre seres humanos y les habla de una jerarquía espiritual, principados, cómo operan los principados, las potestades, todo eso lo volveremos a repasar si Dios permite en el Congreso de julio para que nosotros entendamos de manera más profunda este tema y Pablo les hace esa explicación a la iglesia de Éfeso, pero hay muchas personas que se quedan y cristianos creyentes que se quedan en esa parte. Dicen, no, es que mi lucha es contra el enemigo, sí, pero si tú lees Efesios, cuando él empieza a explicarle la jerarquía espiritual, empieza a partir de Efesios 6:10, si no me equivoco, pero empieza él con una frase previa y dice, por lo demás, hermanos, como lo hemos enseñado otras veces, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra por lo demás, quiere decir que él previamente ya les ha dado unos consejos. Y en verdad el apóstol Pablo lo que les está diciendo a ellos, y ese consejo empieza desde Efesios 4. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar la carta a los Efesios, nos damos cuenta que desde Efesios 4, el apóstol Pablo que empieza a hablar acerca del viejo hombre, de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y empieza a hablar el que hurtaba, no hurte más. Entonces, el apóstol Pablo empieza un proceso donde explica qué significa nacer de nuevo, qué significa estar en Cristo y cómo tiene que ser nuestros hábitos y nuestros comportamientos después de estar en Cristo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el seguir a Cristo implica cambio de vida. El seguir a Cristo no implica que yo me acerco a Él para que Dios me conceda cosas, iglesia, y quizás soy insistente en esta frase en los mensajes, pero sí yo le pido al Espíritu Santo que le traiga esa revelación a usted. Yo no me acerco a Dios para que Dios me conceda cosas. Eso se llaman añadiduras y Él ya ha prometido darnos. Y nosotros clamamos a Él y Él nos la va a dar porque Él lo ha dicho. Pero el propósito de Dios para todos nosotros es transformar nuestras vidas. Llevarnos a ser como fue su Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Y ahí es que muchos creyentes empezamos a chocar con la fe porque no entendemos el evangelio, no entendemos lo que implica verdaderamente seguir a Cristo. Entonces yo me acerco a Cristo, yo empiezo a orar, me empiezo a congregar y empiezan a suceder muchos cambios en mi vida y dicen, no, es que esto no es para mí, porque yo toda la vida he sido así y nos ha pasado a todos.
Y decimos, pero ¿cómo así? A mí me habían dicho que Dios me amaba, que buscara a Dios y que Dios iba a y me iba a conceder cosas, sí, pero no, lo que no le han explicado, digámoslo así, la letra pequeña, que no es la letra pequeña, sino que en toda la Biblia habla de lo mismo, sino que nosotros a veces por el trasfondo, yo no sé si católico romano o no sé, el trasfondo de concepto de Dios, que pensamos que Dios está solo para pedirle cosas, cuando este Dios que nos trae las buenas nuevas a través de Jesucristo, nuestro Salvador, lo que viene a decirnos es: yo he venido a cambiar tu vida y voy a hacerte de nuevo. O sea, la persona que un día recibió a Cristo y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador nunca volverá a ser la misma. Y hasta que a nosotros no nos es revelado eso, el Evangelio se nos hace cuesta arriba. Se nos hace cuesta arriba porque no entendemos cómo empezamos a chocar, y la palabra de Dios empieza a chocar con nuestro ser. Si tú te has convertido a los 50, a los 40, a los 30, da igual, vas a chocar y vamos a chocar con la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice: bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a Cristo, venir a Cristo implica cambio de vida. Por eso Jesús le explicó a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que Dios empieza a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Una persona que verdaderamente abrace el Evangelio, entienda el sacrificio de Cristo, abrace a Cristo, tiene que entender esta verdad. Y la verdad es que Dios ha venido a transformar nuestra vida, en especial nuestro corazón. Y si nosotros queremos recibir bendición de Dios sin transformación, no la vamos a recibir. Y ahí es que la gente empieza a chocar. Pero es que yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia y mi vida no cambia. No va a cambiar porque tú no has cambiado. La vida y las bendiciones del reino yo las empiezo a ver materializadas cuando yo me preocupo más para que Dios transforme mi corazón, que me dé bendiciones. Porque todas las bendiciones están ya preparadas. Él dice que las ha preparado y ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces el apóstol Pablo les empieza a explicar todo esto a la iglesia de Éfeso y les habla de la nueva vida, les habla de que hay dos naturalezas que empiezan a batallar, la vieja y la nueva, pero que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo eso se lo puede encontrar en Efesios 4, y continúa el apóstol Pablo en Efesios 5 explicando acerca del misterio de Cristo y la iglesia, y aparte de eso del misterio de cómo debe funcionar un matrimonio y cómo las casadas deben estar sujetas a su esposo y cómo el esposo debe tratar a la esposa. Toda esa explicación la empieza a hacer el apóstol Pablo, hasta que en Efesios 6, creo que a partir del capítulo 1, usted se lo puede estudiar en casa. Si quiere, le hace Efesios 4, 5 y 6, no lo vamos a estudiar hoy porque se nos haría largo, pero usted lo puede estudiar en su casa y lo invito para que lo haga, para que usted entienda lo que implica ser hijo de Dios en verdad, para que usted desarrolle una verdadera relación con Dios. Y si usted, siempre que usted piense en Cristo, debe usted pensar: Él ha venido a transformar mi vida, a transformar mi corazón, a hacer de mí una nueva persona. Y nada de lo que yo era va a seguir siendo. Entonces, cuando Dios empieza a procesar tu vida, a procesar tu corazón, no te enojes. No salgas corriendo, porque Él ya dijo que eso era lo que Él iba a hacer. ¿Y cómo lo hace? Pues situaciones incómodas, situaciones que no me gustan, porque yo estaba acostumbrada a reaccionar de una manera y ahora Dios te dice: no te puedes vengar si eras vengativo. Entonces, ¿cómo así? Vas a arder de ira, vas a arder de rabia, te va a molestar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a apoyar a que te vengues como te vengabas toda la vida. O sea, es un cambio de vida. Es una nueva vida, pero creada según Dios. Entonces volvemos a Efesios 4, el apóstol Pablo empieza a hablar, bueno, Efesios 1 nos habla que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. El libro de Efesios es un libro que nos posiciona. Si usted quiere entender qué es ser cristiano, léase la carta a los Efesios. Es una carta para hijos de Dios, no para creyentes, para hijos de Dios que entienden quiénes son, qué implica ser hijo de Dios. Entonces Efesios 4 te habla de eso, Efesios 5 habla acerca del matrimonio, cómo debe tratar el esposo a la esposa. Nadie aborreció jamás su cuerpo, él debe sustentarla. Un esposo dice: es que yo no sé cómo, es que yo toda la vida decir, no, léase Efesios 5
y usted sabrá cómo Dios quiere que usted trate a su esposa. Así de sencillo. La esposa, ay, yo no sé cómo tratar a mi marido, lees Efesios 5 y también explica cómo la esposa debe tratar al esposo. Y luego en Efesios 6 le habla a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esa es la voluntad. O sea, Pablo le habla a las esposas, a los esposos, a los hijos, le habla a los jefes. O sea, usted se lee Efesios 4, 5, 6, el apóstol Pablo hace toda esa explicación de cómo tenemos que comportarnos ahora que somos hijos de Dios. Y luego ya sí empieza y dice, por lo demás, hermanos, fortalece, porque él dice por lo demás. O sea, porque el apóstol Pablo lo está diciendo después que usted se haya ocupado de que Dios obra en su vida, en su corazón, y que Dios empiece a transformar su vida y que usted sea consciente de eso, sí empieza a hacer guerra espiritual.